¿Quieres saber todo lo que tienes que tener en cuenta para realizar la mejor selección de ejercicios adaptada a ti y a tus características? Pues quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar todo paso a paso, cuáles son los principios y las claves que tienes que tener en cuenta para esta selección de ejercicios. ¡Vamos a tope! Bueno equipo, pues para poner en contexto un poco, en esta selección de ejercicios hay 4 factores que desde mi punto de vista son los principales. Y bueno, antes de eso, toda base es la adherencia, toda base de todo programa es la adherencia y la motivación. Esto va a ir en hilo con estos factores, pero tenemos que cumplir que al final lo que hagamos nos guste, y si a lo mejor no nos gusta un ejercicio y no nos provoca buenas sensaciones, que este es uno de esos factores, o adelanto, pues entonces no, pues tenemos que adaptarlo a nosotros y a nuestra adherencia y a nuestra motivación. Primer factor: ratio estímulo-fatiga. Se ha puesto últimamente muy de moda, esto no tiene ninguna evidencia sólida, científica, y que al final, digamos, esto es más una teoría, pero que al final por lógica parece que está muy asentada y tiene su lógica porque se ha hecho en base a varios estudios anteriores, como son activación electromiográfica y al final también mediciones del grosor muscular a medio y a largo plazo de algunos ejercicios respecto a otros. Es decir, se ha medido esto y se ha medido la fatiga. Entonces, al final los autores concluyen con que existe un ratio estímulo-fatiga que consiste básicamente en que un ejercicio nos va a provocar una determinada fatiga y un determinado estímulo. Si nosotros queremos optimizar esa ganancia de masa muscular, tenemos que optimizar este ratio, puesto que al final si generamos más fatiga que estímulo, obviamente no nos vamos a recuperar y nos va a provocar, al final, nos va a repercutir en esa recuperación y no vamos a provocar las adaptaciones que queremos. Pero si nosotros nos dejamos guiar únicamente por esto, va a pasar lo siguiente, y es que al final lo que vemos es que en la mayoría de los ejercicios monoarticulares el ratio estímulo-fatiga es más óptimo. Podemos tener una fatiga aquí y un estímulo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ratio estímulo-fatiga, es decir, hay más estímulo por fatiga en ejercicios monoarticulares, y esto es cierto. Pero estamos olvidando que en los ejercicios monoarticulares únicamente trabajamos una acción muscular, es decir, una acción de ese músculo objetivo que queremos trabajar. Entonces, el estímulo es mucho más bajo en comparación a un ejercicio multiarticular, donde es cierto que la fatiga es alta, pero el estímulo es mucho más alto que el ejercicio monoarticular. Pese a esta fatiga, al final nuestra base de entrenamiento tiene que ser, o adelanto de ya, los ejercicios multiarticulares, por uno de los factores, porque es cierto que van a provocar mucha fatiga, pero también un estímulo enorme. Por lo tanto, no podemos demonizarlo por este ratio estímulo-fatiga y no podemos basar esta selección de ejercicios únicamente aquí, porque básicamente en un ejercicio multiarticular estamos englobando todas o casi todas las acciones musculares que realiza ese grupo muscular, es decir, estamos haciendo un todo en uno. En un press de banca estamos haciendo la acción flexora, que se encarga el pectoral, la flexora de hombro, estamos haciendo la acción aductora y estamos haciendo todas esas funciones. En cambio, en unos cruces en polea únicamente, o en un pec deck, únicamente estamos haciendo lo que es al final la acción aductora de hombro, pero no estamos estimulando su acción flexora. Por lo tanto, es cierto que la fatiga es mucho menor que ese press de banca, pero también el estímulo. Y aunque la proporción ratio estímulo-fatiga sea más coherente y sea más sensata para decir, hostia, el cruce de polea es mejor que el press de banca, no, porque en el press de banca obtenemos mucho más estímulo pese a la fatiga que en el ejercicio monoarticular. Espero que haya quedado todo esto claro. Esto es un poco más lioso, podéis preguntarme si tenéis alguna duda. Y bueno, vamos a pasar al siguiente factor que desde mi punto de vista es muy importante, y es otra base, y es el progreso. Tenemos que buscar ejercicios que nos permitan progresar a largo plazo, porque al final lo importante y la clave de todo trabajo y para provocar adaptaciones para hipertrofia es la sobrecarga progresiva. Entonces, si buscamos ejercicios que no nos van a provocar ese progreso, no nos van a facilitar esa sobrecarga progresiva, tanto aumentar carga en repeticiones, en serie, etcétera, lo que sea, pues al final vamos a estar limitados, porque, por ejemplo, en unas elevaciones laterales nos va a costar mucho más subir la carga o subir las repeticiones que en un press militar. Por eso mismo aquí tenemos que también ser sensatos y que los ejercicios multiarticulares deben de reinar por encima de los monoarticulares y deben de prevalecer, deben ser la base. Entonces, en un press de banca nos va a facilitar mucho más esa sobrecarga progresiva por el hecho de que un ejercicio multiarticular involucra grandes grupos musculares, no solamente el pectoral, que ejercicios como por ejemplo un cruce en polea, donde prácticamente su única acción es aducción de hombro y únicamente está involucrando al pectoral. Lo mismo ocurre con una sentadilla o unas extensiones de cuádriceps.
Entonces, al final, esto tenemos que tenerlo en cuenta y buscar que esa base de ejercicios sean multiarticulares porque nos permiten progresar en el tiempo a medio y largo plazo, es la base. Y pasando al tercer factor, el tercer factor básicamente es muy individual porque son las sensaciones que tenemos ante cada ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que cada uno es de un padre y de una madre, cada uno tiene una morfología distinta, una anatomía distinta, una antropometría distinta, sus palancas articulares son distintas, tiene una masa muscular y unas palancas internas distintas y todo esto va a influenciar a la selección de ejercicios debido a que las sensaciones y la activación muscular que vamos a tener en cada ejercicio va a diferir entre individuos. A lo mejor Pepito le va genial la sentadilla para entrenar los cuádriceps, pero a lo mejor Menganito, debido a que tiene un fémur larguísimo, en una sentadilla la hace tan dominante de cadera que apenas se lleva estímulo el cuádriceps. Por tanto, a Menganito vamos a ponerlo en una sentadilla jaca porque seguramente tanto su ratio estímulo-fatiga como sus sensaciones propias y su motivación sea mucho mejor porque nota mucho más el cuádriceps que en una sentadilla. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta porque ya os digo, esas sensaciones propias, que es algo también inexplicable porque va a depender mucho del individuo, de su motivación y de lo que él sienta, que al final no nos podemos poner en la situación de otro, tanto eso como sus palancas articulares, su morfología y su antropometría va a influir en todo esto. Así que este es un factor clave y tenerlo en cuenta y por eso tenemos que ser flexibles y no obligar a nadie a que tenga que hacer sentadilla sí o sí. No. Entonces tenemos que adaptarlo y si no le gusta la sentadilla, si no siente el cuádriceps, vamos a buscar una variante de esa sentadilla donde sí lo sienta, una front squat o una sentadilla multipower o haka, prensa, etc. Y pasando al último factor, último factor que se coge un poco más con pinzas, pero desde mi punto de vista también es importante, es el perfil de resistencia. Aquí básicamente lo que encontramos es que cada ejercicio obtiene un perfil de resistencia. Es que la resistencia donde más nos cuesta va a diferir según nuestro brazo de movimiento y según el torque y la fuerza que actúan en ese movimiento. Al final no se trata de ejercicios, se trata de fuerza que interactúan con nosotros. Por lo tanto, habrá ejercicios que a lo mejor obtengan un punto de máximo torque en un momento determinado y por lo tanto la tensión sea más en estiramiento con el músculo estirado o con el músculo acortado. Entonces esto va a diferir porque lo que sabemos hasta ahora es que la tensión pasiva, la tensión en estiramiento cuando el músculo está elongado, como en un peso muerto rumano en lo isquio, justamente la parte de abajo que el músculo está elongado, ahí se lleva un gran daño muscular y un gran estímulo. En cambio la parte de acortamiento pues se lleva un estímulo diferente, menor estímulo y menor daño muscular. Entonces esto, tenerlo en cuenta para la recuperación y la selección de ejercicios es muy importante y sobre todo también tener en cuenta que al final hay ejercicios que te van a ofrecer mejor perfil de resistencia simplemente porque hay mayor brazo de momento y mayor torque durante todo el recorrido, durante todo el ROM, que otros ejercicios donde el brazo de momento y el torque va a haber un punto donde va a haber mucha, pero en el resto a lo mejor hay menos. Y os pongo el ejemplo de simplemente una apertura para pectoral con mancuerna, donde abajo justamente cuesta mucho, pero arriba no cuesta nada. O unas aperturas para pectoral, pero con polea. Las fuerzas son distintas, la fuerza con mancuerna es vertical, es hacia abajo, va en contra de la gravedad, pero con polea no. Entonces, con polea lo que podemos ver es que el brazo de momento es en un punto es mayor, pero hay durante todo el recorrido. No hay ningún momento en el que no haya ningún brazo de momento y ninguna fuerza que te obligue a ti a ejercer fuerza con el pectoral. Por tanto, el estímulo global por cada repetición, podríamos decir que en esta cruce en polea, apertura en polea, en manco plano, es mucho mayor que en aperturas con mancuerna. O sea, esto al final, tener esa lógica para esto me parece algo muy sensato, por así decirlo, y algo que hay que tener en cuenta para esa selección de ejercicio. Y nada, equipo, espero que haya gustado todo esto, espero que haya gustado este pequeño vídeo. Esto abarca muchísimo y si queréis saber más tengo un curso sobre selección de ejercicios donde profundizamos en todo esto y tocamos todo esto con más puntos, con ejemplos prácticos de forma súper sencilla, fácil y para que al final aprendáis esto, porque esto es una de las bases de la pirámide que hay que tener en cuenta. Nosotros con los ejercicios obtenemos un estímulo. Si hacemos una mala selección de ejercicio, vamos a obtener un estímulo no tan eficiente. Pero antes de todo esto va a entrenar con intensidad. Así que céntrate primero en entrenar duro, entrenar cerca del fallo con intensidad, controlar el volumen y todas esas variables de entrenamiento y también después en la selección de ejercicios. Pero no vayas por delante y no prestes atención a estos pequeños detalles como el perfil de resistencia si no eres capaz de entrenar fuerte y cerca del fallo. Espero que haya gustado, lo dicho, un placer teneros por aquí y nos vemos en futuros vídeos. A tope, equipo. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong. Dropped
gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong.